de IBM, que se llama Plan Analytics, una herramienta focalizada en la planificación dentro de las organizaciones. Y bueno, pues en primer lugar aprovecho para presentarme. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del grupo Integra, dentro de nuestro área de soluciones software y de data en inteligencia artificial, y me acompaña Jorge Sanz, que es nuestro director del área del departamento. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, pues en primer lugar me vais a permitir que, bueno, desde la distancia, ¿no? Que nos tuteemos o que os tutee a todos. Espero que estéis todos bien. Bueno, en segundo lugar, una vez hechas las presentaciones, comentaros un poco lo que sería la dinámica. Bueno, la sesión, como ya he comentado antes, va a ser grabada, con lo cual, bueno, pues cualquier tipo de problema que tengáis, os tenéis que ausentar o os entra una llamada o, bueno, pues no os preocupéis, la sesión al ser grabada os la podemos hacer llegar, tanto esto como la presentación, ¿no? La idea un poco del webinar va a ser hacer una primera parte más introductoria en la que, bueno, pues un poco aterrizando, conceptualizando la problemática, la situación y la solución que os queremos presentar, y luego una parte de demo. También aquí tenéis nuestros correos electrónicos. Vamos a activar lo que sería tanto la zona de chat, por si tenéis algún problema en la herramienta de GoToWebinar, nos lo podéis indicar, y también la zona de preguntas también de la herramienta de GoToWebinar. En la zona de preguntas, pues bueno, si durante el transcurso del webinar pues tenéis algún tipo de duda o comentario que nos queráis lanzar, pues os animo a que lo podáis poner, y si no, pues bueno, intentaremos, si nos sobra un poquito de tiempo, contestaros, y si no, pues como queda allí almacenado, pues bueno, os contestaríamos posteriormente. Y aquí tenéis nuestros correos electrónicos, es decir, que si mañana o pasado mañana queréis contactar con nosotros o tenéis alguna o lo que sea y no se os ha ocurrido ahora, pues bueno, tenéis nuestros correos para lo que consideréis, ¿de acuerdo? Bueno, un poco por situarnos y por que nos tengáis identificados, ¿no? Al final, bueno, pues nosotros quiero hacer una pequeña, nada, muy rápido, porque queremos ir ya a lo que sería presentaros la solución en la que vamos a ver hoy, ¿no? Simplemente dos slides en las que nos conocéis. Somos una consultora muy focalizada en lo que sería tecnología y estrategia. Nuestro objetivo, como pone aquí, pues daros servicios, ser vuestro partner referente en lo que sería todas las necesidades que podáis tener en vuestro, bueno, pues en todo lo que sería vuestro crecimiento y transformación digital, ¿no? Como por aquí, nada, 4 datos importantes. Pues bueno, llevamos ya más de 30 años en el mercado, más de 700 personas. Tenemos oficinas pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, la sede principal en Zaragoza. Y bueno, y aquí un poco pues una serie de datos principales, ¿no? Sobre todo, muy importante, un poco las distintas áreas o líneas de actuación con las distintas propuestas de valor en las que podemos dar servicio a nuestros clientes, ¿no? Tampoco quiero entrar así en el detalle en ninguna de ellas. Como tenéis la presentación, bueno, pues las podéis ver aquí. Simplemente, bueno, pues que veáis un poco que podemos cubrir todo un portfolio completo de necesidades que podéis tener a nivel tanto de estrategia, de talento, de retención del talento, de todo lo que es más tema de infraestructura, todo lo que sería más tema de soluciones de negocio, todo lo que es la parte más de experiencia digital, y nos vamos a centrar en este punto en nuestro área de data e inteligencia artificial. Como veis abajo también, aquí os pongo un poco pues los principales partners con los que tenemos alianzas, y sobre todo pues marcar en este caso nuestra alianza con IBM, en el que, bueno, pues somos Gold Business Partner, ¿no? Y a partir de aquí, un poco para seguir avanzando, presentar nuestro departamento, ¿no? Como os comentaba, estamos englobados dentro de nuestro área que ponemos aquí sobre todo de data e inteligencia artificial, ¿no? Aquí principalmente el foco que estamos poniendo es en la necesidad de que las empresas vayan a un planteamiento de una necesidad data driven, ¿no? En el cual el dato lo pongamos en el centro, en el que a partir de allí, pues evidentemente podamos dar servicio a nuestros clientes en todos estos ámbitos, para que podáis ver un poco la importancia de trabajar con datos reales, y que evidentemente nos permitan tomar decisiones, ¿no? Y bueno, simplemente, pues bueno, marcar que somos, como os he dicho, somos partners de IBM, y bueno, pues el año pasado pues nos dieron el premio a Partner del Año, lo que sería la categoría de Data e Inteligencia Artificial. Dentro de todo este ecosistema en el que estamos dentro de IBM, pues bueno, pues hoy os queremos presentar una de las herramientas, ¿no?
Bueno, antes de presentar esta herramienta y el por qué entendemos que puede ser una solución fantástica para que incorporéis en vuestras organizaciones, un poco primero contextualizar, ¿no? Contextualizar la situación que tenemos actualmente y sobre todo qué retos tenemos que resolver en todas las organizaciones, ¿no? En primer lugar, pues bueno, aunque está muy manido, ¿no? Pero lo que sería los entornos VUCA, ¿no? Que al final, pues seguro que todos los habéis oído y tenemos que ver un poco cómo solucionar este primer reto, ¿no? Que tenemos actualmente, ¿no? De volatilidad, de incertidumbre, de complejidad o de ambigüedad, ¿no? Que es verdad que si encima, o sea, ¿quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a tener una pandemia, una crisis pues ya no solo de los semiconductores, de los microchips, sino de suministros, problemas con las energías, evidentemente, por no hablar de una guerra justo aquí al lado. Entonces, claro, precisamente es esto, ¿no? Lo que nos dice VUCA, ¿no? Al final es que estamos en un mundo completamente volátil, completamente complejo, ambiguo y en el que, bueno, tenemos que ver cómo solventamos este primer reto, ¿no? Eso es, como bien dice Iván, este primer reto, ¿no? que supone estos entornos VUCA, ¿no? Estos entornos, una de las acciones, ¿no? para sobrevivir o para convivir con estos entornos es la planificación, ¿no? Es decir, tenemos unos compañeros que se dedican a planificación estratégica y siempre nos dicen, ¿no? Hace poco tiempo se hacían planificaciones a 2 años, a 4 años, planes estratégicos, etcétera. Hoy en día eso, digamos, ha desaparecido, ¿no? Y el reto hoy en día es cómo soy capaz de planificar, ya no digo al mes, pero a 3 meses para adaptarnos a esos entornos VUCA en los cuales estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por lo tanto, esta planificación nos introduce unos nuevos retos, ¿no? Por un lado, como los planes financieros, los planes económicos de las compañías muchas veces están desconectados de nuestros planes operacionales, ¿no? De cómo va a ser mi producción, cómo va a ser la ejecución de mis proyectos, muy desconectado de lo que es el mundo financiero, el mundo económico, los hilos analíticos, los hilos de datos, ¿no? Donde no compartimos datos entre departamentos, por lo tanto, difícil hacer una planificación si no somos capaces de compartir esa información y de alguna forma ponerla a disposición de toda la organización para coordinar esas acciones de planificación. Estos hilos nos llevan a esa falta de agilidad, ¿no? Que os voy a decir cuando hacemos una planificación anual y tenemos que hacer un review de esa planificación, pues muchas veces lo dejamos de hacer por lo que nos cuesta hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ese nuevo reto de ganar en agilidad para afrontar estos entornos VUCA con una planificación a más corto plazo, más realista de lo que es nuestra realidad actual. Y además, silos analíticos, falta de agilidad, desconexión de los planes financieros, nos lleva a una falta de confianza en la precisión que obtenemos de los datos, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Si no tenemos una confianza en los datos que manejamos para realizar una planificación estratégica, operativa de nuestra organización, mal vamos a fiarnos, ¿no? de la planificación. Por lo tanto, esto nos lleva a esos ciclos de planificación largos y sobre todo sin un seguimiento, sin una actualización, sino un update, ¿no? De esas planificaciones que hemos podido hacer en enero, pero en enero, como bien explicaba Iván, ¿no? ¿Sabíamos que iba a haber una guerra? No, no lo sabíamos. ¿Podemos evitarlo? No. ¿Podemos predecirlo? No. ¿Podemos actuar más rápido? Sí, ¿vale? Y aquí es donde queremos contar el reto que tenemos las organizaciones para avanzar en este tipo de soluciones, ¿vale? Fundamentalmente, otro de los retos que nos encontramos es la casuística, ¿no? Bueno, trabajamos con muchas fuentes de datos y somos capaces de organizar, de visualizar, de homogeneizar, de tomar decisiones, ¿vale? En base a la agregación y por decirlo de alguna manera, poner en un único punto todos los datos de nuestra organización, ¿vale? Esos proyectos de business intelligence, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con estos sistemas? Que al final es unidireccional. Yo soy capaz de recibir información de mis sistemas, soy capaz de visualizarlas, por ejemplo, en un cuadro de mando. Soy capaz de explorarlo, soy capaz de ver qué acción debería de tomar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora para tomar esa acción no puedo hacerlo directamente desde la misma herramienta.
Me tengo que ir a mi sistema de origen o a los sistemas de origen si impacta a varios sistemas, ir a tocar ahí ese dato, tomar la acción sobre esos sistemas para luego esperar que unidireccionalmente me vuelva a aparecer esa información para saber si la decisión que he tomado realmente se está aplicando y se está aplicando de la manera que yo había pensado en ese momento, ¿vale? Aquí tenemos un reto. Cada vez más la información tiene que ser bidireccional. Del lugar donde yo lo consolido y el lugar donde yo quiero tomar la decisión, tengo que ser capaz de tomar la decisión directamente en ese punto, ¿vale? Bueno, y un último reto más, ¿no? Al final comentábamos, ¿no? Bueno, pues entornos VUCA, esa problemática, ¿no? Que comentaba Jorge de la unidireccionalidad en este caso de los sistemas de business intelligence, y aquí un poco un último reto, ¿no? Es realmente podemos lograr que toda nuestra organización la tengamos completamente integrada. ¿Por qué? Porque al final hemos nombrado mucho lo que sería esos silos de información, que ya no solo son esos silos de información, sino que a nivel departamental muchas veces pues, las organizaciones trabajan de forma casi como microempresas, ¿no? Tenemos el área de marketing que vamos a decir, a su aire, por no decir la gente de compras, la gente de producción, la gente de logística. Entonces, tenemos distintos, de alguna forma, distintos, ya no solo silos, sino departamentos que muchas veces no están organizados y tenemos que lograr precisamente para que esa planificación que queremos obtener de nuestra organización sea mucho más veraz y mucho más potente, pues que evidentemente estemos todos integrados, ¿no? Claro, y os hemos contado pues distintos retos, ¿no? que en las organizaciones entendemos que seguro bueno, pues que os veis, en algún caso, seguro que os veis reflejados, ¿no? Con estos retos. ¿Vale? ¿Cómo podemos abordar estos retos? ¿Cómo podemos solucionarlos, ¿no? Pues en primer lugar, como ponemos aquí, ¿no? Bueno, pues con varias palancas, ¿no? En primer punto, sobre todo, pues ser rápidos, ¿no? Ser rápidos, evidentemente, en estas situaciones que os he contado previamente de estos entornos VUCA, pues muchas veces no podías predecir que iba a haber una guerra, no podías predecir que íbamos a tener una pandemia a nivel mundial. Bueno, a lo mejor no lo podemos predecir, pero si somos rápidos con las soluciones que queremos implantar, pues evidentemente vamos a poder un éxito. Y evidentemente, en el caso en el que estamos hablando de soluciones del ámbito, o sea, de solucionar una planificación de una organización, pues poder ir más rápidos, poder reducir ese tiempo de la planificación, poder reducir los ciclos de análisis, que no sean, como bien decía Jorge, un análisis a 2 años, sino que podamos hacer análisis mucho más cortos, incluso con información en tiempo real. A partir de ahí vamos a poder tomar mejores decisiones. Para evitar esos hilos de información, evidentemente, poder colaborar, que toda la organización esté conectada para que al final los planes que de alguna forma creamos, que sean planes integrados y que sean mucho más precisos, ¿no? Y evidentemente agilidad, ¿no? Agilidad bueno, pues para poder anticiparnos a las situaciones, para poder bueno, pues adaptarnos a condiciones, que podamos lanzar simulaciones o lanzar qué podía pasar en caso de que bueno, pues, pase una determinada situación con la que no contemplábamos, y evidentemente eso no lo habíamos introducido en una primera planificación global, pero que resulta que ahora sí que tenemos esa variable y tenemos que ser ágiles para tomar decisiones en base a ello, ¿no? Y evidentemente, pues lo hemos comentado previamente, ¿no? Si lo que teníamos era de silos de información o silos a nivel departamental, lo que necesitamos es que, bueno, pues al final todos los departamentos estén integrados para que al final bueno, esa ejecución, esa planificación sea mucho más coordinada y al final pues logremos bueno, pues integrarnos de una mejor forma, ¿no? Así es, Iván. Estas son las soluciones, ¿no? que nos puede aportar la tecnología a la hora de abordar y solucionar y tener éxito abordando estos retos, ¿no? que introducimos inicialmente. Sí que es cierto que al final esto es una escalera, ¿no? Tenemos que ir dando pasos poco a poco, es decir, si nuestra planificación hoy en día se basa en un presupuesto anual del cual no revisamos, del cual no hacemos una actualización cada X tiempo, tenemos que ir dando pasos poquito a poco para ir creciendo en la fortaleza de la planificación dentro de nuestra organización, para que, como bien explica Iván, ser más rápidos y ser más ágiles. Cada vez más, ya sabéis que el mundo ya no es de los más grandes ni de los más pequeños, sino cada vez más el mundo es de los más rápidos, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de empezar por el primer escalón, ¿no? Ser capaces de hacer esta planificación continua, ¿no? Es decir,
repetimos el mismo concepto, no somos capaces de predecir una guerra, una subida de precios, una crisis de microprocesadores, etcétera, pero sí que tenemos que ser capaces de adaptarnos muy rápidamente y de una manera continua a esos cambios que nos van a venir. Por lo tanto, primer paso para abordar estos retos, ser capaces de tener una planificación continua, una planificación actualizada. Los planes que hice en diciembre del 2021 ya no me sirven para mayo del 2022. Tengo que ser capaz de adaptarlos a las nuevas circunstancias de mercado, circunstancias de mi organización, etcétera. Una vez que somos capaces de hacer esa planificación continua y actualizada en el tiempo, vamos a ser capaces de dar el siguiente paso, que va a ser la integración, ¿vale? Ya no somos silos, sino tenemos que ser capaces de unir planificaciones de distintos actores dentro de mi organización. ¿Para qué? Para compartir, para ver esas sinergias, para de alguna forma evitar muchas veces datos que nos pasamos a mano de una organización a otra, etcétera, ¿vale? Una vez que seamos capaces de planificar de una manera continua, planificar de una manera integrada, empezaremos a trabajar en ya introducir la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar en esos algoritmos predictivos que sean capaces de, oye, vale que tú tengas un forecast que tú te has planificado, pero ¿qué dicen las matemáticas sobre tus datos? ¿Qué dicen los algoritmos, ¿vale?, sobre cuál va a ser la evolución de tu negocio, de la evolución de tus costes, de tu supply chain, etcétera, ¿vale? Y lógicamente ya un último escalón, cuando fuésemos capaces de hacer una analítica ya prescriptiva. Es decir, si quiero conseguir este resultado, ¿qué debería de hacer? ¿Vale? Sería el cuarto escalón en el cual nos encontraríamos ya en una planificación totalmente optimizada, ¿vale?, para tomar decisiones de negocio directamente desde nuestras herramientas, ¿vale? ¿Qué necesitamos también para batir estos retos, ¿no? Decíamos la integración, decíamos la escalera, ir poco a poco, paso a paso. Un tercer utilidad importante en esta tipología de proyectos, de herramientas, es la capacidad de los what if, ¿no?, que llaman los ingleses. El qué pasaría si. ¿Cómo somos capaces de generar escenarios? ¿Vale? Tenemos que ser capaces, si me permitiera la expresión, de jugar con nuestros datos. Tengo las reglas de negocio, las tengo introducidas en mi herramienta, sé cómo se comportan mis datos. A partir de ahí, ¿cómo puedo hacerme escenarios? ¿Qué pasaría si aumento un 20% de las ventas? ¿Qué pasaría con mis procesos de compra si aumentase ese 20% de las ventas? ¿Qué pasa si caen un 10% mis ingresos? ¿Dónde debería de ajustar mis costes, etcétera, ¿no? ¿Cómo afectaría a mi planificación de personas, a mi planificación de proyectos, por ejemplo? Tenemos que ser capaces de tener esta herramienta que nos permita generar estos escenarios hipotéticos. ¿Para qué? Una vez que encontremos el óptimo, ¿vale?, seamos capaces de persistirlo y decir, vale, a partir de ahora este es mi forecast, ¿vale? Por lo tanto, escenarios para nuestro negocio. Intentar solución, ¿no? O pues en base a las situaciones que tenemos ahora actualmente, ¿no?, un poco cómo creemos que se pueden solucionar, y evidentemente ahora pues un poco lo que os vamos a presentar es pues esta herramienta de IBM, Planning Analytics, una herramienta que lo que nos va a permitir es precisamente eso, es en primer lugar planificar, pero planificar mucho más, ¿no? Además, evidentemente, pudiéndolo hacer, como os decía, con más frecuencia para poder tener esa velocidad y esa agilidad en lo que serían las planificaciones dentro de mi organización que sean necesarias, con mucho más nivel de detalle y, evidentemente, con el objetivo final de poder tomar los mejores resultados en mi organización, ¿no? Y a partir de allí, un poco empezamos a profundizar en la solución. En primer lugar, ostras, lo que ponemos un poco en esta slide, ¿no? Poder planificar lo que antes no planificaba. Es decir, evidentemente, si antes era complicado el poder tener una planificación global de mi compañía, pues a nivel financiero, y solo hacíamos una bianual o anual, no, lo que necesitamos es poder tener planificaciones, pues como ponemos aquí, en todos los departamentos, ¿no?, de recursos humanos, de operaciones, de pedidos, ventas, inventario, en el área de marketing, pues poder ver planificaciones de ingresos, de rentabilidades de clientes, de abandono de clientes, evidentemente en toda la parte financiera o de ventas, pues esta planificación estratégica de gastos,
de cuota de venta, capacidad de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Aquí nos gusta mucho introducir el concepto de microplanificación, ¿vale? Es decir, no pensemos siempre en la planificación como el presupuesto anual que pone en movimiento a todos los departamentos de una organización para ponerse de acuerdo en sus gastos, sus ventas, sus costes, el CAPEX, el OPEX, etcétera, etcétera, sino pensemos también en, ¿por qué no?, microplanificaciones. Oye, yo tengo un departamento que ejecuto proyectos, ¿puedo planificar mis proyectos? No tengo por qué integrarme en toda la planificación de la organización. O sea, quedaros con esta idea de la microplanificación. Aquello que antes no planificabas, vas a ser capaz de planificar, ¿vale? ¿En qué se basa esta herramienta? ¿Vale? Vamos entrando ya un poco en detalle. ¿Cuáles serían sus puntos fuertes o sus elementos diferenciales? ¿Vale? Que luego intentaremos explicaros durante la demo que tendremos al final de este webinar. ¿Vale? Por un lado, el rendimiento. ¿Vale? Por debajo de la aplicación que vamos a visualizar existe un software que se denomina TM1, que es líder en velocidad, en carga de datos, es un modelo analítico, un modelo pensado para el análisis de datos, ¿vale? De forma que obtenemos ese rendimiento rápido que es fundamental para tomar decisiones ágiles en tiempo real. Si cada vez que me genero un escenario al sistema le cuesta 10 minutos generarme la solución, etcétera, lógicamente nos vamos a desesperar. Experiencia muy simple basada en una web. Simplemente accedemos a una página web desde donde queramos y automáticamente podemos trabajar con la herramienta. No nos olvidamos de nuestro gran amigo Excel, ¿no? Ese gran amigo y gran enemigo muchas veces, que es el propio Excel. Pues tenemos add-ins para incorporar a Excel que nos van a permitir encontrarnos en un entorno cómodo, en un entorno conocido, en el cual nos vamos a sentir muy cómodos a la hora de realizar nuestras planificaciones. Más allá de trabajar en el entorno web, en la parte Excel, vamos a poder trabajar también en unos análisis e informes visuales que vamos a podernos construir para, más allá del análisis que quiera hacer ad hoc en un momento determinado, tener ya una construcción, digamos, de esos informes que me den información sobre el estado de planificación de nuestra organización, ¿vale? El modelado potente, lo vuelvo a incorporar, ¿no? Además de ser rápido, es potente este concepto TM1, que es el modelo analítico que existe por debajo de la herramienta, lleva muchísimos años en el mercado y es líder precisamente en estos temas de rendimiento, escalabilidad, etcétera. El autoservicio, es decir, la capacidad de podernos acceder al sistema, generar nuestros propios escenarios, construir nuestras propias visualizaciones sin tener conocimientos técnicos para ello. La capacidad de escalar, como decíamos, podemos empezar pequeños departamentos que empiezan a planificar, que se empiezan a unir, que empiezan a expandir en la organización este buen uso de la tecnología para la planificación y buenas prácticas de planificar, ¿vale? La herramienta siempre nos va a acompañar, siempre va a ser escalable, ¿vale? La implementación flexible, ya lo veremos, la capacidad de incorporarlo a nuestro parque de aplicaciones, a nuestro entorno tecnológico es muy flexible. Seguro, gobernado, compatible, etcétera. Podemos incorporar datos de infinidad de orígenes de datos y, sobre todo con la seguridad necesaria para que las personas que accedan al sistema sean las personas que tienen que hacer, ¿vale? Y, lógicamente, pues alineado a todos los procesos de planificación estratégica que tengamos dentro de la organización, ¿vale? Sí. Como hemos introducido, pues bueno, existen tres sabores, ¿no?, de lo que sería Planning Analytics a la hora de que un usuario sea capaz de interactuar con la herramienta a través del Analytics Workspace, que es, como decía, esa parte web en la cual vamos a poder acceder al sistema y trabajar directamente desde un navegador. Lo vamos a poder hacer directamente desde Excel o ya, pues bueno, para implementaciones más complejas, etcétera, vamos a tener toda la potencia del servidor, perdón, para realizar esos procesos de carga y ese modelado, digamos, más complejo dentro de la organización, ¿vale? Simplemente, por poner en contexto, ¿vale? Planning Analytics forma parte de lo que es Cloud Pak. Cloud Pak es, digamos, sabéis que IBM compró Red Hat hace un tiempo y sobre su plataforma OpenShift lo que está haciendo es contenerizar todo su software, de forma que bajo una misma plataforma vamos a poder tener desplegado todo el portfolio de productos y de
y de servicios que nos va a poder ofrecer IBM. Pues Planning Analytics entraría, digamos, dentro de lo que es el Cloud Pak for Data, ¿vale? Así que, bueno, simplemente que lo tengáis como esa orientación de que ya no solamente es una aplicación independiente, sino que lo podemos integrar con infinidad de aplicaciones de los más de 100 años de historia que tiene IBM en el desarrollo de software, ¿vale? También, pues, distintas opciones de implementación, tanto en entorno cloud, en entorno híbrido o en entornos on-premise, ¿vale? Y bueno, y antes de pasar un poco ya a lo que es la parte de demo, ¿no? Aquí, bueno, pues nada, tres pequeños tips, ¿no? Beneficios, ¿no? Que no lo decimos nosotros, sino que al final, bueno, pues al final consultoras, como en este caso puede ser Forrester, ¿no? Estudios que se hacen, lo que vamos a poder obtener como beneficio por el hecho de usar una herramienta como puede ser Planning Analytics, ¿no? En primer lugar, lo que comentaba, esa posibilidad de reducir ese tiempo de mano de obra necesario para poder generar o completar pues un presupuesto anual, ¿no? Se habla de una reducción del 63%, evidentemente estos son estudios, son estadísticas macro, pero nos dan una idea de la potencia que nos da utilizar esta herramienta, ¿no? Evidentemente, poder procesar de una forma más rápida. Ha estado comentando Jorge toda la capa tecnológica que luego veremos en la demo, que nos va a permitir acelerar también y poder procesar mucho más rápido, hasta un 80% de beneficio en ese aumento de velocidad de procesado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues esa reducción en lo que sería el trabajo que nos va a costar a las organizaciones el poder invertir tiempo en poder completar esos ciclos de previsión, ¿no? Entonces, al final también esa reducción de un 70%, ¿no? Que estamos poniendo aquí. Y bueno, ya por acabar, ¿no? También para nosotros sobre todo importante es que os quedéis un poco con este último eslogan, ¿no? De planifica para cualquier cosa y prepárate para todo, ¿no? En este entorno VUCA, ¿no? Y volviendo al principio que tenemos, si estamos planteando esa necesidad de planificación de una organización, contar con una herramienta como la que vamos a presentar, lo que nos va a permitir es eso, es poder planificar en un entorno mucho más potente, mucho más integrado, con todas estas herramientas del entorno de Cloud Pak de IBM que nos ha comentado Jorge, y al final vais a ver un poco esa utilidad en la demo en la que vamos a pasar a continuación, ¿no? Vale, perfecto. Pues disculpadme, paro la presentación y os comparto, confírmame. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues entramos ya en la parte demo, ¿vale? Donde queremos enseñaros la herramienta. En este caso os estamos mostrando, digamos, la versión cloud, la versión que podemos desplegar directamente como un PaaS dentro de la plataforma de IBM. Y como decíamos, en el fondo, pues vamos a trabajar en esta demo sobre el entorno web, ¿vale? En el cual, pues tenemos un entorno en el cual, una vez que estamos validados con nuestro usuario, vamos a tener la capacidad de empezar a trabajar con estos modelos, con estos escenarios que comentábamos y esa bidireccionalidad en los datos, que es un poco lo que os queremos mostrar durante el día de hoy, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a ir a un ejemplo que tenemos preparado, ¿vale? No sé si se ve perfectamente, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la unidad base de lo que se llama dentro de Planning Analytics, lo que es un informe, ¿vale? Un informe, al final, está dividido, en este caso, en pestañas. Podemos tener diferentes layouts de cómo queremos visualizar la información, ¿vale? Ya veis que tenemos distintas pestañas con distintos elementos visuales, algo muy similar a lo que denominamos un cuadro de mando, ¿no? Que estamos quizá muy acostumbrados a visualizar, ¿vale? Si nos vamos a la parte del 6 plan, estos son unos datos demo, lógicamente, en la cual pues tenemos en la zona de filtro, pues somos una compañía que somos un grupo de empresas, tenemos distintas compañías que trabajamos a su vez con distintos productos que podemos categorizar en X categorías, subcategorías, etcétera. La herramienta nos permite varios niveles de jerarquía a la hora de agrupar la información, ¿vale? A su vez, podemos ver
qué cuentas, digamos, qué indicadores queremos trabajar dentro de nuestro cuadro de mando, cuántas unidades estamos vendiendo, el precio medio de venta, el margen bruto, los costes de compra, los márgenes, etcétera, ¿vale? También podemos trabajar con fechas, podemos trabajar, importante ya, con distintas versiones, ¿vale? Podemos trabajar con la serie, digamos, actual, es decir, qué es lo que está ocurriendo actualmente en mi organización. Podemos trabajar con lo que sería el forecast y podemos generarnos distintas, ¿vale?, versiones de lo que va a ser, en este caso, nuestro presupuesto, ¿vale? Y por otro lado, también vamos a poder trabajar con un elemento fundamental que son los sandbox, que es ese concepto que introducíamos de escenarios, ¿vale? Es decir, ¿puedo yo jugar con mis datos sin tener que impactar en el escenario, en el presupuesto que nos hemos generado? Vale, pues eso es lo que vamos a ver durante la demo que os quiero hacer en el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues aquí veis que estamos visualizando pues las distintas cuentas, los distintos indicadores, ¿vale?, que tenemos por cada uno de los meses, ¿vale?, que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Veis que tenemos lo que es la venta actual y lo que teníamos en el forecast, lo que tenemos en nuestro presupuesto, ¿vale? Esto aquí tendríamos un elemento también pues de obtener esos elementos que hemos vendido con el precio medio de venta, los márgenes, etcétera, etcétera. Si veis, nos encontramos en septiembre del 2020 y en este caso pues ya no sabemos cuál es la previsión que tenemos de ventas, ¿vale?, para los próximos meses, ¿vale? Toda la parte a partir de octubre, pues no tenemos una previsión de ventas, ¿vale? Incluso en la parte superior, en este gráfico, vemos cómo tenemos esa ventas que estamos teniendo actualmente, pero a partir de septiembre, pues ya no tenemos información, ¿vale? Lo primero que nos va a ofrecer la herramienta es la capacidad de hacer esa previsión. Oye, somos capaces de, en base a mi histórico de trabajo con los datos y los datos históricos que tengo introducidos dentro del sistema, ¿somos capaces de sacar esa información? Pues sí, y además de una manera muy fácil, ¿vale? Yo puedo seleccionar cualquiera de las filas, ¿vale? En este caso, cuáles son las unidades vendidas. Una vez que selecciono uno de mis elementos, se me activan diferentes opciones en la barra de opciones y una de ellas que me va a aparecer es hacer ese forecast, ¿vale? Esa previsión de ventas, ¿vale? Le damos el clic, ella selecciona, pues mira, tienes datos hasta octubre, hasta el mes anterior, hasta septiembre del 2020, el final del periodo que tienes en tu escala temporal es diciembre del 2021 y puedo hacer un preview de lo que va a ser nuestro forecast, ¿vale? Entonces, lo que me ofrece muy rápidamente, además, ya lo veis, es cuál es la serie temporal de unidades vendidas a lo largo del tiempo y a partir de octubre del 2020 nos va a ofrecer este forecast, ¿vale? La zona sombreada es el grado de confianza, el rango de confianza, es decir, en el rango en el que, según el modelo, él se va a mover, piensa que se va a mover las unidades que nosotros vayamos a vender en ese caso. Para aquellos que seáis más matemáticos, ¿vale? Pues bueno, salen otro tipo de estadísticas, ¿vale?, para entender cuál es la capacidad predictiva que tenemos en este caso, ¿vale? Incluso nos da un código de colores, en este caso tenemos una alta capacidad de predicción, pues en base a la dispersión que él ha visto que va a detectar en nuestra previsión. Lógicamente nos va a dar, pues podemos tener diferentes grados de previsión o de exactitud en el margen que nos está ofreciendo. Vale. Simplemente le damos a forecast para que nos generase lo que sería esa previsión, ¿vale? Pues se pone a calcular y automáticamente ya nos ha generado esos datos y le diésemos a refrescar, ¿vale? Nos va a actualizar, si quiere, ¿vale? Nos va a actualizar los datos del sistema. A ver si me permite refrescarlos. A ver, que te he dicho que me va a hacer forecast. Vale. Bueno, pues aquí nos debería de aparecer. Me va a dejar mal, ¿vale? Pero bueno, no sé, algo hemos colocado. Bueno, realmente él sí que nos ha generado el forecast, lo que nos está ocurriendo es que no nos lo está mostrando en la pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra de las funcionalidades que nos permite la herramienta, ¿vale? Ya disculparéis, luego lo volveremos a lanzar, a ver si
si nos lo visualiza. Quizá la parte para mí más importante de lo que es la herramienta es la capacidad de generar elementos de what if, ¿no? De estos escenarios que realmente nos gustaría ser capaces de trabajar dentro de nuestra herramienta, ¿vale? Como veis, yo aquí tengo, digamos, un folio en blanco, es decir, no tengo información de datos, no tengo la capacidad de trabajar. ¿Por qué? Pues porque o no tengo los datos o quiero modificar los datos que quiero tener dentro de mi sistema. Como decíamos, los sistemas de Business Intelligence son unidireccionales, no nos permiten, digamos, esa bidireccionalidad a la hora de trabajar con los datos. Lo que sí nos va a permitir esta herramienta es precisamente esa bidireccionalidad. Yo directamente puedo introducir datos dentro de mi sistema, ¿vale? Y automáticamente esto se persiste en nuestro modelo y ya empecemos a tener información, ¿vale? De lo que va a ser las ventas o la previsión que yo tengo de ventas, ¿no? Además, es muy fácil trabajar con la herramienta. Yo tengo distintos comodines a la hora de introducir datos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero, le pongo el mayor que, quiero que todos los datos a la derecha de este registro me introduzca un valor de 100, ¿vale? Además, pues quiero, pues en este también un 150 a la derecha. Pero creo que en enero voy a dejar de fabricar este elemento, entonces podría ponerle un mayor que 0 y además voy a empezar a fabricar la categoría B dentro de esta compañía, ¿vale? Entonces, diríamos que vamos a fabricar, por ejemplo, 200, ¿vale? Pero sí que sé que voy a lanzar una campaña en abril del 2021 que seguramente va a hacer que incremente las ventas y mi previsión es que tenga un incremento de un 10%, ¿vale? Directamente le podría decir que me incrementase un 10%, ¿vale? Las ventas, ¿vale? Y me puedo ir construyendo lo que sería mi presupuesto base, ¿vale? Sobre la herramienta, ¿vale? La principal funcionalidad o uno de los puntos fuertes de esta herramienta, como decíamos, es la capacidad de generar nuevos escenarios, ¿no? Es decir, cómo ahora soy capaz de trabajar con estos datos, ¿no? Pues yo podría directamente decir, oye, voy a generarme este sandbox, este escenario nuevo en el cual voy a tocar los datos, voy a jugar con mis datos, ¿vale? Que me crearía un nuevo sandbox, ¿vale? Ya, por ejemplo, que fuese el demo webinar, le vamos a decir sobre qué otro presupuesto o escenario queremos basarnos, en este caso sobre nuestro presupuesto base, ¿vale? Le damos a crear. Ya veis que automáticamente ya tengo lo que es nuestro nuevo escenario en el cual vamos a poder ir comparando con vamos a seleccionarlo aquí, ¿vale? Y vamos a poder ir comparando con nuestro base. Imaginemos que nuestro escenario es decir, no, es que además, ¿qué pasaría si también fabricase en la compañía A esta categoría de productos e hiciese pues 200? ¿Vale? Veis que automáticamente, ¿vale? Me marca en azul todos aquellos valores que están siendo impactados por esta modificación que yo estoy haciendo dentro de lo que es mi nuevo sandbox, mi nuevo escenario, ¿vale? Lógicamente, en el resumen se ve impactado, también se ve impactado pues, en los totales por compañía, en los totales de la compañía total, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ir viendo cómo impacta en mi margen bruto, en mis unidades vendidas, en mi margen neto, etcétera, etcétera. E incluso, pues seleccionando las dos columnas, le podría decir, oye, que no quiero hacerme yo el cálculo, hazme un pequeño cálculo, ¿vale? Donde lo que quiero es que me restes, ¿vale? El base del demo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Pues resultado, no, diferencia, ¿no? Lo podemos llamar. ¿Vale? Veis que automáticamente, ¿vale? Ya me está dando esa diferencia, ¿vale? En esa nueva columna. Bueno, está en notación Estados Unidos, tenéis que los negativos los ponen entre paréntesis, ¿vale? Pero ya veis que de una manera muy rápida yo me puedo empezar a generar mis escenarios. Lógicamente yo puedo seguir haciendo una simulación y pues en vez de la categoría A, esto no lo voy a dejar de fabricar ahora aquí, y lo que quiero es introducir la categoría B.
y quiero que hacer pues 150, ¿vale? Que quiero llevar hacia la derecha, pero además quiero que a partir de mayo lo que quiero es un incremento de un 25% en mis ventas, ¿vale? Bueno, pues ya veis que como de una manera muy rápida puedo jugar con los datos, puedo generarme escenarios, puedo de alguna forma interactuar con esos datos, ¿vale? Y lo más importante, todo esto se está persistiendo, se está guardando, ¿vale? Dentro de lo que es mi base de datos analítica. Es decir, tenemos esa bidireccionalidad a la hora de trabajar con nuestros datos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos más visualizaciones, realmente es una herramienta muy sencilla. Si nos vamos al modo de edición, ¿vale? Pues podríamos trabajar y jugar con todos nuestros datos, cambiar los elementos visuales. Ya veis que tenemos un montón de elementos visuales que podemos incorporar a nuestros libros que se denominan para, de alguna forma, mejorar nuestra capacidad analítica. Tenemos acceso a diferentes bases de datos que podamos tener dentro de nuestro sistema, ¿vale? Y más allá de eso, siempre podemos hacer ese análisis exploratorio, ¿vale? Disculpad, aquí, ¿vale? Dentro de cada uno de nuestros elementos visuales vamos a poder trabajar, oye, pues quiero cambiar los productos, pues quiero poner las compañías. Yo qué sé, pues voy a, por ejemplo, podría cambiar los periodos. No, quiero hacer el análisis, ¿vale? Para añadir comparativas entre este año y el año pasado. Bueno, ya veis que de una forma muy sencilla, trabajando con ese concepto de tablas dinámicas y demás, ¿vale? Podemos realizar ese análisis. Quedaros, siento que no me ha refrescado el forecast, ¿vale? Pero quedaros sobre todo con esta funcionalidad, que ya veis que es muy rápida, muy útil, ¿vale? De poder trabajar con los datos, visualizarlos, como decíamos, pero si quiero actuar, si quiero el call to action, como dicen los ingleses, como pasar a la acción, puedo hacerlo directamente, ver el impacto que tienen mis cuentas, que tienen mi planificación, que tienen en mi supply chain, ¿vale? Cada uno de los cambios que he podido ir introduciendo dentro del sistema, ¿vale? Yo aquí, sobre todo, bueno, evidentemente dentro de este entorno, en este entorno demo, un poco lo que os queríamos trasladar es cómo una herramienta como Plan Analytics, de alguna forma, da respuesta a esos retos, ¿no? Que comentamos al principio, ¿no? En la presentación, ¿no? Y que aquí, pues, de una forma, pues, bueno, primero muy rápida y muy ágil, ¿no? Como bien está enseñando Jorge, pues vamos a poder plantear una planificación, hacer bueno, en este caso un forecast o hacer esos what ifs, ¿no? Eso qué pasaría si, pues si incrementamos, hacer ese escenario que ha comentado, que ha estado enseñando en esta parte bueno, esta columna de DemoGoina, que en el fondo no deja de ser un escenario que yo me construyo para ver qué pasaría si aumento mis ventas un tanto por ciento. Y evidentemente, todo integrado, es decir, aquí podemos hacer distintas planificaciones anidadas en las que podamos plantear que esta herramienta la pueden utilizar distintos departamentos, pero evidentemente luego podamos consolidar esas microplanificaciones, como bien decía Jorge, ¿no? En luego una planificación global y evidentemente todo integrado con unos orígenes de datos, vamos a decir, fidedignos en los que el dato es real y al final vuelvo también un poco al concepto que comentamos al principio, ¿no? En el que intentamos a las empresas inculcaros ese ir hacia un entorno data driven en el que lo importante son los datos, que al final podamos tener una herramienta como Plan Analytics que lo que va es a poder jugar con los datos, poder plantear una planificación de una forma rápida, de una forma integrada y bueno, pues que podamos jugar con esos datos para hacer simulaciones y en este entorno cambiante pues tener una herramienta que de una forma fácil y rápida pues podamos no tener que esperar todo un año para tener una planificación global, sino decir, ostras, ahora hemos tenido una problemática, vamos a ver cómo impacta esa problemática en mi planificación anual. Bueno, pues vamos a hacer esa simulación, vamos a hacer ese escenario. Ostras, creo que es una forma muy ágil, ¿no? de poder dar solución y ver qué pasaría si y evidentemente pues tomar decisiones en base a ello, ¿no?
así es, Iván. Y como no me voy a quedar tranquilo, voy a lanzar de nuevo el forecast. Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, Bueno, alguna... de ahí, bueno, pues como siempre, siempre solemos decir, ¿no? Nos gusta, bueno, pues como buenos maños que somos, ¿no? Pues hay ser valientes y tozudos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, aunque siempre intentamos hacer una primera, vamos a decir, presentación un poco más inspiracional en el que contamos, pues ya no solo, primero los porqués, ¿no? Y cómo poder solucionar con una herramienta como Plan Analytics, en este caso, las necesidades de planificación de una organización, bueno, pues simplemente queríamos también mostraros en una pequeña demo, un poco pues para que empezaseis a ver pues, todo eso que os hemos contado en la PPT, decir, sí, fantástico, pero bueno, esto cómo lo puedo realmente aterrizar y cómo en este caso IBM, utilizando una herramienta como Plan Analytics, puede dar solución a una empresa de una forma ágil, ¿no? Vale, simplemente lo voy a intentar una vez más. Ya veis que también desde esta pantalla, pues simplemente he dicho que quiero unas ventas cero de nuevo, en todo mi forecast, ¿vale? De forma que él automáticamente no tengo que ir al último nivel y decir cero, sino desde arriba es capaz de repartir, ¿vale? ¿Cuál es ese nuevo dato, ¿vale? Solo una vez más, ¿vale? Le daríamos al forecast y en principio debería de generarnos esa previsión en base a los datos históricos. No, no te Ha preocupes. decidido que no lo quiere hacer o no No lo te quiere preocupes. representar. Bueno, yo ahí un ¿Vale? poco, vuelvo un poco al mensaje inicial que os comentaba, ¿no? Al final, para nosotros el mensaje principal es bueno, pues que veáis un poco esta problemática, la situación que tenemos tan cambiante y el cómo, bueno, pues en una necesidad tan importante como tener una buena planificación a todos los niveles, en cualquier departamento, cómo podemos solucionar, bueno, pues con una herramienta de una forma ágil y trabajar de una forma también conectada, ¿no? También ahí os animo, bueno, pues a que si queréis que de alguna forma os hagamos pues una demo un poco más personalizada o que profundicemos un poquito más y que veáis, evidentemente, pues en una hora no nos da tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues en esos casos, pues podemos plantear, como estamos haciendo con algunos de nuestros clientes, una demo un poquito más orientada a las necesidades que pueda tener y en esos casos, pues vemos con el cliente un poco más en detalle, ¿no? Evidentemente aquí, pues en una hora intentamos más primero contextualizar el porqué, el ver cómo se debería solucionar esas problemáticas, esos retos que tenemos y evidentemente cómo una herramienta como Plan Analytics lo puede hacer, ¿no? Así que por mi parte, bueno, pues espero que aunque ha sido corto, ¿no? En una horita, os haya servido, bueno, pues como primer toque ostras, ¿cómo puedo utilizar esta herramienta? ¿Cómo me puede servir una herramienta como Plan Analytics en mi organización, ¿no? Entonces, bueno, ahí os animo a que contactemos, que podamos ver más en detalle y evidentemente que nos sigáis bueno, pues en todos estos webinars que estamos haciendo dentro de lo que sería nuestro área de Business Intelligence y de Data e Inteligencia Artificial. Así que pongo si quieres, Jorge, como creo que lo tenías compartido, pon si quieres para que aparezca lo que serían un poco bueno, simplemente para que, como independientemente no os preocupéis, os mandaremos la presentación para que lo podáis ver. Pero bueno, aquí también tenéis nuestros correos y así lo podéis ver con más calma. Aquí, eso es, gracias Jorge. Bueno, lo dicho, como tendréis la presentación, bueno, pues aparte de eso tendréis nuestros correos electrónicos para que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado interesante y nada, nos vemos en siguientes webinars. Un saludo. Gracias.